en la majestuosidad de la cordillera de los Andes, donde la naturaleza deslumbra con su imponente belleza. Se ocultó durante años una oscuridad tan profunda como los abismos. Prepárense para descender a la mente de un depredador, un hombre que sembró el terror en silencio, Pedro Alonso López, tristemente conocido como el monstruo de los Andes. ¿Cómo un individuo puede cometer actos tan atroces durante tanto tiempo sin ser detectado? ¿Qué falló en el sistema? ¿Acaso la maldad pura simplemente encuentra su camino? Los constantes conflictos armados en Colombia le dieron la sombra perfecta para que este monstruo anduviera a sus anchas, y la negligencia de la justicia peruana y ecuatoriana no hicieron nada para detenerlo. Pedro Alonso López operó principalmente en las remotas áreas andinas entre Colombia y Ecuador. Sus crímenes no eran solo eventos aislados. Este depredador se movió a pie, como una sombra silenciosa entre los pueblos y caseríos, dejando un rastro de desolación y terror en cada parada. Las zonas escarpadas y alejadas, junto con la escasez de comunicación y la presencia de grupos armados al margen de la ley que habitaban la zona, crearon un ambiente donde este monstruo podía operar con impunidad, desvaneciéndose en los paisajes andinos después de cada atrocidad. Este vagar constante le permitió diversificar sus víctimas y dificultaron más su rastreo por unas autoridades ya de por sí desbordadas. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Tolima. Era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos, hijo de una mujer de vida galante y un padre asesinado 6 meses antes de su nacimiento. Era obvio que su infancia no sería buena. Crecido en un ambiente de violencia, donde vivía en una habitación junto a sus 13 hermanos, con la única separación entre las interacciones de su madre y sus clientes siendo una delgada cortina. A los 9 años, Pedro fue atrapado por su madre intentando abusar de su hermana menor, lo que lo llevó al exilio de la casa. Desde niño presagiaba lo que sería de su vida. Se convirtió en un vagabundo en las calles de Bogotá, pero fue ultrajado constantemente por personas que decían querer ayudarlo. Sobrevivió en las calles, robando, consumiendo drogas y comiendo de la basura. A los 21 años, fue condenado a 7 años de prisión por robo. En prisión conoció la ineficiencia de nuestro sistema judicial, convirtiéndose en el juguete sexual de varios presos. Un día, Pedro no aguantó más y degolló a uno de sus agresores, sin esperar que esto le gustaría, desatando un psicópata al cual le encantaba ver la vida desaparecerse entre sus manos. Al cumplir sus condenas, viajó a Perú. De sus propias palabras, elegía a las niñas con los ojos más inocentes. Explicó que les ofrecía regalos para que lo acompañaran al campo. Ya alejados, comenzaba su rutina. Obligaba a las niñas a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie en la noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Luego de estrangularlas, practicaba necrofilia con sus cuerpos sin vida y las enterraba para no ser descubierto. Un grupo de indígenas de Perú lo atraparon después de que intentó raptar a una menor. Lo ataron y lo enterraron en la arena hasta el cuello. Cuando se enteraron de lo que estaba haciendo, a sus hijas
Lo cubrieron de miel y estaban a punto de dejar que las hormigas hicieran el trabajo. Pero una mujer estadounidense lo defendió y convenció a los indígenas de entregarlo a las autoridades. La incompetencia de las autoridades brilló de nuevo por su ausencia, ya que con una despreocupación enorme, deportaron a Pedro a Ecuador, donde terminó asentándose. Se estima que en Perú logró asesinar alrededor de 100 mujeres jóvenes. Entre 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas estaba aumentando en Colombia y en Ecuador. Para estos países, solo se trataba de un aumento de trata de personas. Menospreciando la gravedad del asunto, jamás se fijaron que todo esto tenía un patrón y que solo podía ser obra de un asesino en serie. Una inundación en una ciudad ecuatoriana arrojó a la luz 4 cuerpos de niñas desaparecidas que los forenses determinaron como asesinadas. Esto generó una alerta y por fin una investigación criminal, pero había un problema. No tenían ningún sospechoso ni ningún dato claro que pudiera dar con el criminal. Las búsquedas en Ecuador para dar con el homicida siempre eran inconclusas y se estrellaban con un montón de dudas, hasta que el ahora llamado monstruo de los Andes cometió un error cuando quiso raptar a la niña Mari en un supermercado, donde fue capturado, pero no quiso confesar ninguno de sus delitos. Él era culpable, pero mantuvo la boca cerrada por varios días. Los investigadores revisaron todos los casos posibles y, como traído por Dios, encontraron a un sacerdote, Corboda Cudiño. Y allí, frente a un confesionario, él contó todo. Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos, que no podía seguir escuchándole. Primero violaba a las niñas y luego las estrangulaba, mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto antes de que su vida se marchitara. Siguió el cura asombrado. La policía continuó interrogándolo. Perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachitas jóvenes como pudiera. Prefería las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. En su confesión relató que cuando las niñas estaban muertas, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de a 3 o de 4 para después ir a visitarlas, y a quienes después bautizó como muñequitas. Era usual que conversara con los cadáveres, pero como ellas no se podían mover, me aburría e iba a buscar nuevas niñas. Los policías comenzaron a dudar de su testimonio, pero el monstruo de los Andes, Onego, los dirigió a los diferentes lugares para desenterrar a las víctimas. Encontraron un total de 74 cadáveres, niñas entre 8 y 12 años, con signos de haber sido violentadas. Pero el psicópata confesó que eran más, que eran 110. Así, entre Perú, Colombia y Ecuador, asesinó a más de 300 menores. Por tales crímenes, tan solo le dieron 16 años de cárcel, que en 1980 era la pena máxima en Ecuador por delitos de este tipo. Pero, ¿lo consideras justo? ¿Tan solo 16 años por haber acabado con la vida de alrededor de 300 niñas? En 1994, se extraditó a Colombia para ser juzgado, pero el magistrado lo halló demente y por lo tanto inimputable. Claramente una broma de mal gusto para todos los padres de las niñas desaparecidas y todas sus víctimas, por lo que fue enviado a un hospital psiquiátrico por 4 años. Le impusieron una fianza de $50, un absurdo total de $100 teniendo en cuenta la inflación de la fecha en que se subió este video, la obligación de un tratamiento psiquiátrico y un seguimiento mensual de su caso ante una autoridad judicial. Nunca cumplió nada, demostrando nuevamente que la burocracia excesiva y la inutilidad del gobierno volvieron a dejar libre a un monstruo que desapareció en 1998.
No importó que en el centro psiquiátrico él dijera estas frases. El momento de la muerte es apasionante y excelente. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. O que en el examen psicológico que le practicaron al criminal se revelara que era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, con una gran habilidad para engañar y manipular con sus palabras. Con el monstruo otra vez libre, no podemos saber cuántas víctimas llevó a su paso. Después de 4 años, en el 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro Alonso López por las similitudes con el asesinato de un menor en Espinal, una de las zonas donde captaba niñas. Y en el mismo año, en Tunja, Colombia, se encontró una menor degollada. Los asesinatos siguieron el mismo modus operandi. Se estima que mató y violó a un poco más de 350 niñas. No hay un número exacto para las víctimas que fueron atacadas por este psicópata. La historia de Pedro Alonso López, un sociópata sin conciencia, sin empatía, nos obliga a confrontar la existencia del mal puro. Si bien su infancia fue un caldo de cultivo para la depravación, con violencia y abuso desde temprana edad, la responsabilidad individual es ineludible. Cada individuo, en última instancia, elige sus acciones. El libre albedrío existe y con él la responsabilidad de afrontar las consecuencias de nuestros actos. La falta de moralidad y de valores tradicionales en su entorno y en su propia vida es un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando se abandonan los pilares que sostienen una sociedad civilizada. Este caso es un monumento a la ineficiencia y a la burocracia estatal. ¿Cómo es posible que un depredador confeso de cientos de vidas haya sido deportado con tal ligereza de un país a otro? ¿O que se le imputara una fianza tan ridícula y un seguimiento que nunca se cumplió? La lentitud y la falta de coordinación entre las autoridades de Colombia, Ecuador y Perú permitieron que este monstruo se moviera libremente, cobrando vidas inocentes. La justicia se convierte en una burla cuando un asesino serial es liberado por tecnicismos o negligencia, demostrando que el Estado a menudo falla estrepitosamente en su deber primordial de proteger a los ciudadanos y castigar el mal. La impunidad envalentona a los criminales y desmoraliza a las víctimas. Si la función principal del Estado es proteger la vida y la propiedad, ¿por qué podemos decir cuando falla tan catastróficamente? La idea de que los criminales son meras víctimas de la sociedad es un absurdo peligroso que socava la noción de la responsabilidad personal. La justicia debe ser implacable con el mal. Negar la existencia del mal o justificarlo por factores externos es un error que nos deja indefensos. Este caso es un llamado de atención. Necesitamos un sistema judicial eficiente, pero sobre todo, una sociedad que reafirme los valores que protegen la inocencia y condenen la depravación. ¿Qué opinan ustedes sobre este escalofriante caso? ¿Creen que el sistema de justicia hizo lo suficiente? Dejen sus comentarios y teorías abajo. Estaré muy interesado en leer sus opiniones. Si llegaste acá, suscríbete y dale like. Intentaré subir un video cada semana.